Estamos grabando, ya estamos grabando, iniciando la grabación. Entonces, bueno, como les venía diciendo, bienvenidos al maravilloso mundo de la contabilidad. Este refuerzo que tenemos programado o que yo he venido como planeando para ustedes tiene un propósito muy importante, ¿cierto? El objetivo es, obviamente, pues nosotros no podemos pretender ser contadores porque para poder ser contadores, para eso hay una carrera larga de 5 años y eso conlleva muchos conocimientos, ¿cierto? Pero es muy importante cuando estamos hablando del mundo del emprendimiento que obligatoriamente estamos relacionados con los proyectos y con las empresas, nosotros poder saber manejar los números, ¿cierto? Saber qué es lo que esos números nos están diciendo, porque realmente la contabilidad lo que hace y el propósito grande que tiene la contabilidad es mostrarnos una realidad, es mostrarnos la realidad en la que están las empresas o las organizaciones a través de los números. Pero si nosotros no tenemos la capacidad de poder entender qué es lo que esos números nos están diciendo, quedamos gringos. ¿Cierto? Entonces, realmente el propósito de nosotros acá es poder saber cómo interpretar eso, ¿cierto? Que si a nosotros nos muestran un estado de cuentas y nos dicen, Claudia, ¿usted sabe hacer un estado de cuentas? Yo digo, pues chapaleo mucho, pero después de tanto tiempo de experiencia, posiblemente lo haga, pero mi experticia realmente no está en hacerlo, es en leerlo, ¿cierto? Porque para hacerlo, vuelvo y les digo, para eso están los contadores, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Y la propuesta que les tengo es una metodología de trabajo bien interesante. Esta metodología de trabajo, muchachos, como todo en la virtualidad. En la virtualidad ustedes se han podido dar cuenta que el proceso es muy, muy, muy solitario, ¿cierto? ¿Cómo así que muy solitario, profe Claudia? Sí, hay unos pequeños lineamientos y hay un acompañamiento por parte del profesor, del instructor en este caso, que somos nosotros, pero realmente el gran trabajo lo hacen ustedes. ¿Y cuándo hacemos ese gran trabajo? Y esa es la gran diferencia entre la virtualidad y la presencialidad. Es que a ustedes se les entrega un documento de trabajo y bajo unos parámetros hacen unas lecturas para poder luego hacer un proceso de socialización. ¿Listo? Bueno, muchachos, les cuento que entonces, bueno, eso en primera instancia. En segunda instancia, quiero preguntarles, ustedes los días miércoles en este momento no tienen formación con nadie, ¿cierto? Los chicos que están trabajando No, proyectos no tienen profe, formación. No, por ahorita no tenemos nada no. programado. Perfecto. Entonces, la propuesta que yo les tengo es la siguiente, trabajar los lunes y los miércoles. ¿Listo? ¿Por qué los lunes y los miércoles? Porque tenemos un poquito, pues siempre estamos un poquito, digámoslo así, atrasaditos, entonces como para que ganemos tiempo. ¿Listo? Eso es en segunda instancia. Entonces, la propuesta es trabajar los lunes a las 7 de la noche, ¿cierto? Muy bien. Y los miércoles a las 6 de la tarde. Juan tiene algo para preguntar. Cuéntanos, Juan. Juan Jairo. Buenas noches, instructora. Buenas noches, Hola. compañeros. Mi consulta es, los que tenemos el desarrollo de emprendimiento y nosotros, ¿cómo también lo haríamos? Porque nos toca con usted, ¿cierto? Sí, Eso sería en otro día, aparte de lunes y martes. sí, sí. ¿Y sabe por qué? Es que, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Ustedes, por ejemplo, en este momento comienzan la ruta emprendedora. Realmente cuando comenzamos nosotros el tema de la etapa productiva, ¿cierto? O sea, esa otra fase la comenzamos a partir de marzo, porque realmente ustedes en este momento todavía están en etapa lectiva.
Listo. Entonces, cuando ya pasemos a marzo, porque miren que no son todos, cuando ya pasemos a marzo, yo me quedo entonces con los chicos que van a hacer la continuidad con el proyecto productivo y con ellos ya organizamos un horario. Entonces, Juan Jairo, todavía no nos vamos a preocupar por etapa productiva, que aunque es muy importante, no estamos todavía, o sea, nos falta todavía un mesecito para poder comenzar. Mientras tanto, este mesecito de la etapa de la etapa lectiva, por eso la vamos a aprovechar toda con el tema de la contabilidad. ¿Sí queda claro? Bueno, muy bien. Entonces, vamos con la propuesta. Primero, entonces, la primera parte de la propuesta es la siguiente. Entonces, primero vamos a trabajar los lunes a las 7 de la noche y los miércoles a las 6 de la tarde. Uno. Sí. ¿Estamos bien entonces con eso, chicos? Sí, profe, listo. Todo bien. Perfecto, muy Sí, bien. profe, me parece Me muy bien. encanta. Sin pereza. Perfecto, muy bien. Eso por una parte. Y por otra parte resulta que yo estuve indagando por mucho, pues en muchas documentaciones. ¿Y cómo les parece que me encontré un libro súper interesante? ¿Cierto? Entonces, la idea es que nosotros cojamos ese libro como texto guía, ¿cierto? ¿Por qué? Porque realmente la contabilidad, muchachos, es como un libro de matemáticas. Todos los autores lo pueden decir de formas diferentes, pero básicamente la información sigue siendo exactamente la misma. Y esto se los puedo decir, y eso lo podemos nosotros analizar desde el punto de vista, por ejemplo, de Colombia, pero si hablamos, por ejemplo, desde el punto de vista de Juan Jairo, no te preocupes, porque acuérdate que la contabilidad ya está hablando toda universalmente un mismo idioma. O sea que es una información que nos va a servir a todos muchísimo, ¿cierto? Bueno, eso como segunda claridad, digámoslo así. Bueno, tercera claridad, vamos a hablar de la metodología de trabajo. Entonces, como vamos a tener un texto guía, que es el que yo les voy a enviar, que es un documento en PDF, entonces nosotros hoy, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a iniciar y vamos a dejar una lectura muy importante. Muchachos, yo no me voy entonces a devolver a qué es una empresa, qué es una sociedad, cuáles son los tipos de sociedades, porque eso ya quedó listo, ¿cierto? O sea, yo tengo que asumir que dentro de todo este proceso de formación, ustedes eso ya lo tienen lo suficientemente claro, ¿cierto? Pero ¿desde dónde vamos a empezar nosotros? Desde donde realmente la cosa ya empieza a ponerse como carnudita, ¿cierto? Que es específicamente desde las cuentas, ¿cierto? Entonces, primero vamos a hacer un reconocimiento de esas cuentas. Ustedes recuerdan el año pasado, cuando yo empecé a decirles, bueno, muchachos, entonces recuerden que dentro de la contabilidad nosotros encontramos unas cuentas que se llaman activos, otras cuentas que se llaman pasivos, otras cuentas que se llaman patrimonio, ingresos, ¿cierto? O sea, que hay una serie de cuentas muy importantes y que esas son esas cuentas que nosotros tenemos que saber cómo entenderlas desde la contabilidad. Desde los hechos contables que ocurren en una empresa, yo cómo sé si eso es un movimiento de un activo o si eso es un movimiento de o de un pasivo o cuáles son las cuentas que yo tengo que mover, ¿cierto? Para yo poder saber cómo se mueven esas cuentas, pues lo primero que tengo que hacer es conocerlas, ¿cierto? Entonces, la propuesta que les tengo es la siguiente. Y acá me van a permitir, yo voy a compartir la pantalla para poderles mostrar entonces el documento. Este es el documento que vamos a manejar todos. Es un documento sencillo, es un documento ameno, es un documento que tiene letra grande, entonces es fácil de leer. A mí me encantó, o sea, pedagógicamente me pareció un documento súper, súper, súper chévere. Entonces, miremos cómo se llama el documento. El documento se llama Libro Práctico sobre Contabilidad General y es de esta autora que es muy interesante, Teresa de Jesús Altaona Quijano. Listo, es de la
Universitaria de Investigación y Desarrollo. Yo realmente nunca había escuchado pues como esta editorial, pero bueno, acá ya nos hace como una presentación del libro, ¿cierto? Es de una universidad, o sea que miren que tiene toda esa conceptualización académica muy interesante que nosotros necesitamos, pero propone el desarrollo de unos ejercicios en donde va a ser muy útil para nosotros poder entender los movimientos económicos en el proyecto. Bueno, muy bien. Entonces acá ya nos dice la señora qué es lo que vamos a trabajar, que hay pues entonces que este documento tiene 7 capítulos, que en el primer capítulo básicamente se agrupan esos aspectos generales sobre la contabilidad. Entonces nos van a hablar qué es una empresa, qué es una sociedad, cuáles son los tipos de empresas, cuáles son los tipos de sociedades, bueno, todo eso. Desde acá es desde donde se empieza a poner bien interesante nuestro trabajo, porque vamos entonces a comenzar con el segundo capítulo, porque acá, ¿qué nos dice? Ella va a trabajar el tema de las cuentas con mayor manejo, va a hacer toda la parte conceptual de las cuentas, y va a mostrar la dinámica de cómo se agrupan y cómo se mueven cada una de esas cuentas, ¿cierto? Entonces nos va a decir, sí, Claudia, mire, es que resulta que dentro de la contabilidad tenemos los activos. Los activos aumentan en tal parte y disminuyen en tal parte. Los pasivos aumentan en tal parte y disminuyen en tal parte, ¿cierto? En el tercer capítulo, que también va a ser muy chévere, después de que tengamos esto lo suficientemente claro, lo del segundo capítulo, que es la parte de las cuentas, ahí sí vamos entonces a empezar a ver los ejercicios claves de cómo es que se mueven esas cuentas a través de las cuentas T, ¿cierto? Entonces, cierto que nosotros, y eso fue algo que nos dio como la clase el año pasado y era decir, profe, pero es que entonces, ¿cómo así que este aumenta acá y este disminuye acá? Y claro, lo que pasa es que esa información nosotros o ustedes la habían visto, pero muy adelante en su proceso de formación, que cuando ya el programa nos propone hacer los ejercicios, ya era casi en la última parte del proceso de formación. ¿Sí recuerdan, muchachos? Entonces, aquí, ¿qué vamos? Claro, profe, claro. Entonces ahí queda muerto, porque, jue madre, esto nos lo enseñaron por allá adelante, me tengo que devolver, pero claro, ya cuando vengo a hacer los ejercicios, yo ya como que tengo la cabeza fría y los conceptos fríos para poder saber qué es lo que le voy a preguntar a la profe, en caso tal de que tenga alguna inquietud. En cambio, acá nosotros lo vamos a hacer todo de una. ¿Sí ven? O sea, vamos a poder trabajar todos esos conceptos de una. Vamos a poder entonces incluso ver los movimientos empresariales, cómo se hacen esos movimientos empresariales a través de esas cuentas T y cómo esas cuentas T nosotros la vamos a llevar a un balance de prueba, ¿cierto? Ya acá nos habla pues de el capítulo que presenta las normas vigentes en el IVA, la retención en la fuente e igual los capítulos anteriores contienen ejercicios prácticos sobre los temas de elaboración de asientos contables y saldos en cuentas T y balance de prueba. Esto ya haría parte pues como si estuviéramos estudiando un tecnólogo en contabilidad. Hombre, pero ¿saben qué? Si el tiempo nos da, podemos incluso meterle muela a esto, ¿cierto? ¿Qué me interesa a mí? ¿Qué me interesa a mí? Me interesa entonces que nosotros trabajemos muy bien este segundo y tercer capítulo y si el tiempo nos da, pasar al cuarto capítulo. ¿Qué les parece, chicos? Muy Súper bueno, bien, profe. profe. Excelente. Que son las bases reales que yo voy a necesitar básicamente para poder entender qué es lo que me está diciendo esa contabilidad. No, es que, profe, a mí se me hace el mundo chiquito cuando me dicen, es que usted tiene que llevar a las cuentas de la partida doble el tema de la creación de la empresa. Profe, entonces, ¿yo qué voy a hacer? ¿En dónde lo meto? Entonces usted dice, es una cuenta del patrimonio contra una cuenta, ¿cierto?
contra una cuenta del activo, ¿cierto? Profe, es que ¿cómo le parece que tengo que pagar los servicios públicos? ¿Yo cómo muevo eso? ¿Cierto? Entonces uno dice, ay, pero ¿de dónde lo vas a mover? ¿Cómo los vas a pagar? Ah, no, se pagaron servicios públicos, sí, a través de una transacción bancaria. Entonces ahí dice uno, entonces lo saco de los bancos y me voy a estas cuentas por pagar. Entonces mire que son dos cuentas que se van a terminar encontrando. Eso, muchachos, eso les cuento sinceramente que cuando uno termina como de entenderlo bien, ahí uno se siente como tan satisfecho, uno dice, ¡ay, qué rico! O sea, empiezo a entender como otro idioma y lo vamos a hacer de una forma muy fácil. ¿Listo? Vamos quedando bien entonces con eso. Bien, profe, listo. Perfecto. Entonces, chicos, lo primero, y vamos entonces a mirar, me devuelvo al libro de contabilidad porque el primer reto que ustedes tienen, y es un reto que, les digo reto, porque lo vamos a trabajar para el próximo lunes. O sea, ahorita mismo les voy a crear el enlace para que nos encontremos el próximo lunes. Es el segundo capítulo. Vamos a ver el segundo capítulo de qué se trata. Miren el capítulo 1, pasémoslo así rapidito. La empresa, el capital, el trabajo, clasificación de las empresas, ya todo eso lo sabemos, según su actividad económica. Bueno, la clasificación de las personas, que hay personas naturales, que hay personas jurídicas, las sociedades, los comerciantes, bueno, trámites en la DIAN, todo esto ya ustedes lo conocen muy bien. Miren que nos hace pues como una especie de conceptualización de qué es la contabilidad, por qué es importante la contabilidad dentro de las organizaciones, ¿cierto? Y es un libro muy interesante, ay, es tan bonito para leer, muchachos, que incluso si no les da pereza, se podrían incluso leer ese primer capítulo como repaso. De todas formas, ahí les va a quedar como trabajo, ¿ve? Como material de estudio. Listo. Muy bien, ahora sí, llegamos al segundo capítulo, ¿cierto? Entonces, miren que tenemos el segundo capítulo que habla de las cuentas y su dinámica. Entonces nos habla de qué es una cuenta, nos habla de qué es una cuenta T, el esquema de las cuentas T, que una cuenta T entonces está conformada por un debe, por un haber, y que esta cuenta T nos sirve ¿para qué? Para hacer los registros de los hechos contables, o sea, de todo lo que ocurre en la organización, si se pagó nómina, si entró plata porque vendieron una mercancía, si compraron materia prima, si tuvieron que pagar impuestos, en fin, todos esos hechos económicos que tienen que estar registrados en alguna parte. Y esa parte se llama precisamente la contabilidad y que utiliza como una de sus herramientas importantes los registros en las cuentas T. Muy bien, hablamos entonces de los saldos en las cuentas T, cómo se saldan esas cuentas a saldo débito y crédito. Nos hace una pequeña clasificación de las cuentas. Decimos que tenemos cuentas reales, nominales y de orden, ¿cierto? Y ya empieza a hablar como de cada una de esas cuentas. Entonces hablamos del pasivo, nos dice cuáles son esas principales características que tienen los activos, cómo se mueven. Esto es súper importante y de acá ustedes se van a dar cuenta que vamos a terminar sacando un pastelito. Todos acá sabemos que es un pastelito cuando estamos estudiando. Bueno, profe, yo no sé. ¿Cómo que no, Jairis? A ver, No, yo No, tampoco. no sé. De bueno, pronto uno lo puede conocer, pero no con esas propias palabras. Entonces no sé bien, si es diferente o qué. entonces yo les cuento. Cuando uno está estudiando y le van a hacer un examen, entonces uno, ay, no, ay, esto no se me puede olvidar. Entonces uno hace mil trampas y entonces uno lo escribe en un papelito así chiquitico y lo mete debajo del celular. Y entonces cuando está Ah, una presentando el examen, uno, acordeoncita. ay, sí, 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 entonces uno Ay, viene pero y
Por aquí Acá en mis tiempos era Antioquia a copia, eso le Lina. llamamos la copia, Una exactamente, copia, sí, copia. exactamente. Acá en Antioquia nosotros a eso le llamamos pastel. Está Pastel. pasteleando. No, Ah, el ya, vio pastel que es sí. esas ayudas didácticas que usted elabora, ¿cierto? Y que solamente usted y solo usted entiende. Y cuando le preguntan algo en el examen, usted ahí mismo, sin que el profesor se dé cuenta, coge y voltea y ve, ay, sí, ya me acordé. Chu, 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 chu. Resulta que para nosotros los docentes, ese tema del pasteleo es algo muy bonito, muy natural y es algo muy chévere. Cuando uno revisa los pasteles, aquí hagamos un paréntesis, cuando uno revisa o le coge una copia a un muchacho, se da uno cuenta que es tan personal, que el único que entiende ese pastel es ese muchacho. ¿Sí ves? Entonces es muy bonito porque todos necesitamos eso. Hermano, ¿a quién no le han preguntado alguna vez cuánto es 7 por 8? Y entonces, y tiene que empezar a contar con los dedos. ¿Cierto que sí? Es exactamente lo mismo. Entonces nosotros Yo acabamos lo de empezar contaba a era con sacar. la mente, profe. Exacto, Yo la entonces uno contaba era con empieza la mente. y muchas Comen- veces, yo que le estoy enseñando a mis sobrinos las tablas de multiplicar, yo les digo, nada, y cuente con los dedos que para eso son suyos, cuente, 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 pero eso sí, deme la respuesta correcta, ¿cierto? Es que eso no es pecado, eso no es pecado. Bueno, muy bien, continuemos. Entonces, resulta que acá entonces nosotros vamos a empezar a hacer esos pastelitos de los que le estaba hablando, esos resumencitos pequeños en donde nosotros vamos a empezar a extraer esa información más importante para luego poder hacer los ejercicios prácticos. Entonces, por ejemplo, esta empieza a ser, entonces acá es donde nosotros decimos, ah, nombre de la cuenta del activo. Y miren qué nos está diciendo. Acá sabemos ya que el activo nace y aumenta en el debe y disminuye en el haber, ¿cierto? Entonces, cuando nos están diciendo, se pagaron servicios públicos del mes de febrero, entonces, y la plata se sacó de la caja, entonces usted acá me va a poner un nombre de esa cuenta del activo que se llama caja y me va a mostrar que hay una disminución de esa caja. Porque lo primero que yo le voy a decir es, ¿y usted de dónde sacó la plata? Ah, de la caja. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué le está pasando a esa caja? ¿Está aumentando o está disminuyendo? Usted está sacando la plata de la caja para pagar los servicios. Entonces, la caja le está disminuyendo. ¿Sí o no? Pero si por el contrario a usted le dicen, se hizo una venta de unos contenedores a Perú, ¿cierto? Y por eso nos ingresó una plata a través de una transferencia bancaria. Ah, perfecto. ¿Cuál es la cuenta que vamos a mover acá? Bancos. ¿Y qué pasó con esos bancos cuando usted vendió esos contenedores con mercancía? ¿Qué pasó ahí? ¿Aumentó o disminuyó? ¿La plata está entrando a la empresa o está saliendo de la empresa? Está ¿Aumentó? entrando. Aumentó. Está entrando, o sea que aumenta. ¿Cierto que sí? Entonces miren que acá, cuando ya nosotros empezamos a juntar toda esa información, empezamos a verle como esa razón de ser tan interesante. Entonces, el documento que nos va a mostrar todo eso así de una forma súper pedagógica, súper entretenida para poder entender realmente cómo es que se mueven. O sea, primero, cuáles son esas cuentas que debemos tener en cuenta y y cómo se mueven, cómo es esa dinámica de cada una de esas cuentas. ¿Listo? Perfecto. Miren entonces que cuando nosotros terminamos este capítulo número 2, básicamente, proveedores, acá ya nos está diciendo el valor pendiente de pago, cómo nosotros lo vamos a interpretar, en dónde se acredita y en dónde se debita. Resulta que cuando nosotros terminamos de leer muy juiciosamente ese capítulo 2, básicamente
la primera parte es la más importante. Llegamos al plan único de cuentas, que es interesante tenerlo en cuenta, pero ya eso después lo vamos a aprender a manejar también. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer, muchachos? ¿Y cuál va a ser nuestra tarea para el lunes? Para el lunes, ustedes van a tomar este capítulo 2. ¿Listo? Lo van a coger, lo van a leer y lo van a estudiar. Y de ese capítulo 2 van a sacar un resumen para ustedes. Profe, te tenemos que enviar el resumen. No, usted a mí no me tiene que enviar nada. Usted lo que tiene que garantizarse usted mismo es que entendió ese capítulo 2. Listo. Profe, y lo que no entendí y lo que usted no entendió, entonces lo va a poner aparte, va a hacer unos llamaditos y van a hacer entonces las preguntas que vamos a solucionar el próximo lunes. ¿Les parece? ¿Qué vamos a hacer entonces el próximo lunes? Vamos a hacer una socialización súper chévere del tema. ¿Listo? ¿Cuál va a ser la gran diferencia? Que acá ya no solamente va a hablar la profe, acá vamos a tener la posibilidad de hablar todos, porque como ya vamos a tener claro qué es lo que dice el capítulo, entonces ahí sí vamos a hablar con propiedad importante. ¿Listo? ¿Les parece? Profe, listo, profe. Profe, ese material se puede como imprimir. Sí, claro, es tuyo. Oh, Yo te lo voy a ah, mandar al correo electrónico y tú ya queda como material tuyo. Si lo puedes imprimir, pues yo te digo sinceramente, para mí es fantástico. Porque bueno. mire que no es mentira. Yo todavía soy de las que estudio con libros así de verdad, verdad, ¿cierto? A mí me encantan los libros, me encantan, me parecen fantásticos, me encanta rayarlos. Me encanta hacerles muñecos, ponerles llamados, todo, me encanta. Listo, como yo soy viejita, entonces toca, ¿cierto? Listo. Janet, cuéntanos. Instructora y todos, buenas noches. Es decir, que no vamos a tener evidencias por hacer. No, esto ya es un trabajo absolutamente autónomo que van a hacer ustedes, ¿cierto? Que ustedes dicen, sí, profe, me interesa mucho, lo quiero hacer, yo quiero aprender, porque esto es más por amor al conocimiento que cualquier otra cosa. De acuerdo, Listo. listo, Y los listo. ejercicios que vayamos a desarrollar, los desarrollamos acá en la sesión. Y los desarrollamos y los vamos solucionando entre Me todos. parece, me parece súper, súper, súper. Excelente. Miren que no vamos a tener que tener la presión de la calificación, la nota, no. O sea, acá ya es como lo que nosotros queremos aprender realmente porque sentimos que, uy, fue una deuda que tenemos, es como una deuda que tenemos con nuestro proceso de formación y que acá vamos a hacer ese ajuste bien interesante. ¿Vale? Vamos a adquirir el conocimiento. Excelente. Ay, cierto que a mí me parece eso tan maravilloso, pues, porque, que es que yo solamente tengo que estudiar, pues, para que me califiquen. No, 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 no. Es que la idea es que ustedes, y miren, muchachos, que muchos de ustedes esto lo van a poner en práctica en sus proyectos. Entonces, esta información es súper importante para ustedes, muchachos, y no solamente para los proyectos, para la vida diaria, ¿cierto? Es que, hombre, tantas veces que nosotros decimos, es que yo me estoy ganando esta plata, pero yo ni siquiera sé en qué me la estoy gastando. Y es que digámoslo así, es esa inmadurez y es ese desconocimiento que tenemos sobre el manejo de unos recursos tan importantes como es el dinero. ¿Listo? Entonces, chicos, vamos a hacer una cosa. Dejemos hoy hasta acá. Yo les voy entonces ya a mandar al correo, a sus correos electrónicos y voy a crear entonces a través de un anuncio, voy entonces a enviarles también el libro. Entonces se los voy a enviar a través de a través de dos formas. Ah, muchachos, ¿qué va? ¿Sabe qué voy a hacer? Se los voy a poner en el WhatsApp.
Espéreme y verá que yo los tengo por acá en el Ah, sí, WhatsApp. sí. Claro, de una vez. Espéreme y verá, yo los busco que están por acá, véalo, acá está. Entonces acá, de una vez, yo lo que voy a hacer es, ay caramba, ya no sé qué lo hice. Ah, boba que soy. Míralo, acá está. Acá lo tengo también. Libro de contabilidad. Entonces, chachos, se fue. ¿Sí o no? ¿Les llegó? Sí, señora. Sí, profe, ya nos llegó. Súper bien, miren, Perfecto. más fácil imposible, Sí, ¿sí ya o llegó. no? Más fácil imposible. Entonces, ya voy a crear, lo que me falta es crear entonces el anuncio para el próximo lunes para que nos encontremos y hagamos socialización de ese segundo capítulo. Entonces, retomemos. ¿Qué es lo que vamos a socializar? Profe, todo el libro, no, el capítulo 2. Vamos a leer el capítulo 2. Profe, ¿qué le vamos a hacer a ese capítulo? Le vamos a hacer un resumen. Listo. Y vamos a sacar las dudas y las inquietudes que nos surjan a través de esa lectura. ¿Queda claro, chicos? Claro, sí, Listo, señora. profe, Está muy claro. Sí, bien. señora, perfecto. Sí, señora. Perfecto. Listo, chicos. Entonces, me encantó volver a comunicarme con ustedes. Si están acá, me imagino que están súper bien. Y sí, quedamos entonces con esa noticia de que yo voy a ser entonces la asesora de ustedes para la etapa lectiva también, para la etapa práctica. Entonces vamos a tener mucho trabajo y otro tiempecito para seguirnos viendo. ¿Listo? Gracias, profe. Profe, muchas gracias. Muchas gracias por Bueno, esa paciencia que tiene con nosotros. ay, no, ¿cómo así, José? Que esa paciencia, no, 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 no. Usted sabe que es con todo el amor del mundo. ¿Qué tal, por Claro, sí, Dios? señora. Es A mí con lo que todo el me amor del mundo. encanta es lo dinámica que eres. Ay, tan bella. Me encanta, me Así divierte, es. me Así motiva, es. me anima porque yo soy así inquieta y cansona y me encanta que seamos iguales Ay, qué porque rico. tiene uno a quién preguntarle, con quién contar y no da pena. Excelente. De eso se Sí, trata. exacto, que a lo menos De eso no se da trata, pena, porque a lo muchachos. menos cuando supimos que la profe Claudia era la asesora de nosotros, digamos, la asesora no, sino la que nos iba a seguir En la nos iba a etapa hacer el lectiva. seguimiento de la etapa Sí, productiva. práctica. No, yo Sí, encantado, dije, yo no, pues qué chévere, ya ahí hay como una confianza y no le da a uno como excelente. esa pena y como esa, porque hay como esa simpatía, ¿no? Sí, Sí. claro, claro. Ya nos conocemos, ya sabemos cuál es la dinámica de trabajo, ya sabemos cómo nos comunicamos. Entonces, sí, nosotros nos hemos vuelto muy cercanos y de eso se trata, ¿cierto? Muchachos, nosotros no le podemos poner barreras al conocimiento. Hombre, y dígame, imagínense, yo 50 años, pues casi 50 años estudiando para poder transmitir todo lo que sé. Ustedes no se alcanzan a imaginar la felicidad que yo siento haciendo esto, me encanta. Y cuando yo veo que realmente sí se cumplió el propósito, eso le queda a uno una satisfacción, muchachos, que no hay nada que lo pague. Eso ya es la Profe, satisfacción de uno, señor. profe, discúlpeme, que usted va a tener la oportunidad cuando me vaya a graduar, ojalá poder ir a Medellín, poderme graduar allá y poderla distinguir, mi profe. Ay, qué rico, hágale, sí. No, muchachos, vea, y por aquí a la orden, cuando quieran venir, cuando ustedes digan, ay, voy a ir a Medellín, ustedes tienen mi número, me escriben, nos tomamos un cafecito. Qué alegría para mí poder saber que los voy a poder conocer en vivo y en directo, en persona. Ah, qué bueno, profe, gracias. Bueno, mis chicos, entonces los dejo. Mucho juicio, Dios los bendiga y nos vemos si Dios quiere entonces el próximo lunes. ¿Listo? Gracias, profe, Amén, mi gracias. profe, bendiciones, muchas gracias. Un Feliz abrazo para noche. Gracias, todos. profe. Que estén bien. Feliz tarde. Amén, mi profe, gracias. Chao. Chao.